Esto es Latitudes, soy Tere Góngora Basterra y hoy, en el kilómetro 28, nos moveremos de la represión a la expresión y viceversa. Antes de empezar, una pequeña advertencia. Este episodio contiene escenas de violencia de género, así que si estás acompañado de menores de edad, es mejor que escuches este podcast en otro momento. Nací el día 1 del mes 9 del año 84. 1984. 1984. Hace unos años, novio y yo nos dimos unas vacaciones al final del verano para celebrar mi cumpleaños e irnos a romantiquear a un hotel de la Riviera Maya. Lo mejor de aquel resort era su amplia playa turquesa. Iniciábamos cada mañana con un prolongado baño de mar y proseguíamos con cualquiera de las variadas actividades disponibles en aquel hotel. Un día intentamos jugar tenis, otro spinning, hasta minigolf jugamos en aquella ocasión. Fueron momentos para estar juntos, disfrutar del ocio, la recreación y, por supuesto, el contacto con la naturaleza. Una de esas noches, novio y yo cenamos en un restaurante que estaba muy cerca del mar. De todos los sitios del hotel, este era el más romántico. Tenía velas, iluminación tenue, un tío tocando el piano. Vamos, toda la atmósfera ideal para romantiquear a gusto. Aunque era temporada baja, aquel restaurante estaba repleto. Las mesas estaban dispuestas de tal manera que sin mayor esfuerzo podías escuchar la conversación de la mesa de al lado. Novio y yo estábamos disfrutando y celebrando mi cumpleaños. 1984. Me encanta que todo coincida en mi fecha de cumpleaños. De pronto, un sonido en la mesa de junto nos distrajo. Un sonido que seguramente tú también has escuchado. El sonido de un vaso de cristal que se rompe al caer. Así fue como reparé en la familia que estaba a nuestro lado. Un niño de 9 o 10 años, una niña de más corta edad jugando con sus muñecos sobre la mesa, una mujer por ahí de sus 50 y un hombre de unos 60 años. Mientras un camarero asistía al pequeño y común incidente, volví la mirada a novio y continuamos con nuestra conversación. Hasta que otro sonido volvió a distraerme. Un sonido que quizá tú también has escuchado. Un tono de voz de superioridad y desprecio. Estúpida. Es que eres una estúpida. No sirves para nada. Eres una inútil. Por un momento, pensé que podía estar escuchando mal. Pero más allá de las palabras, me sorprendía el tono de voz en aquel hombre. Mírate. Estás horrible, estúpida y horrible. El corazón se me encogió. Intenté mirar a la mujer para ver su reacción, pero en ella solo había silencio. Mira lo que has hecho. Lo único que haces es que pasemos vergüenza. Aquello me pareció violento y absurdo, más aún estando en una atmósfera romántica y con dos niños sentados en la misma mesa. Aquella señora había tirado un vaso de agua como cualquiera podría tirarlo en un descuido. Pero el hombre continuaba su discurso en una postura relajada, con una pierna cruzada. Había cierta teatralidad en él. No parecía sentir ira. Era una especie de chulería, desfachatez. Había un matiz burlón, de control y poder. Mi voz interior me decía, haz algo. Que te dé igual meterte en la conversación de la mesa de al lado. Empieza por una palabra. Articúlala, pronúnciala, di, basta. ¿Cuántas veces esta escena habría tenido lugar en el pasado? Dejé de escuchar lo que novio me decía. Me absorbió la tensión de aquel suceso, haciéndome sentir rabia, enfado e indignación. No me llevo bien con la violencia. No me llevo bien con la burla.
no me llevo bien con la humillación. No sé cómo gestionar mis emociones cuando estoy presente en este tipo de acontecimientos. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Y que no voy a revelarte ahora. Ya que un vaso de agua fue el que empezó este relato, te propongo que naveguemos por los 3 encuentros del día de hoy. ¿Escuchas ese sonido? Pues bueno, tú ya sabes que Latitudes es un proyecto en el que viajamos con la imaginación. Así que una pequeña embarcación nos va a servir de medio de transporte para viajar por las distintas latitudes que hoy nos están esperando. Ten paciencia, que vamos a llegar al desenlace de este suceso que te he contado. Pero por ahora, pongamos rumbo hacia norte 56, oeste 3. ¿Recuerdas la llegada del año 2000? El cambio de milenio trajo expectativas en todo el mundo. Proyectos de reconexión surgieron en distintas latitudes del mundo. En el Reino Unido, hubo uno particularmente conocido como el Millennium Link, que en español se conoce como el enlace del milenio. Y como su nombre lo dice, era un proyecto muy ambicioso. Su propósito: enlazar en Escocia el canal Union y el canal Forth Clyde, que originalmente estaban unidos por un tramo de esclusas. ¿Sabes lo que la palabra esclusa significa? Pues es todo un desafío de ingeniería hidráulica. Una esclusa es una solución comúnmente utilizada en los canales de navegación. Son compartimentos que gradualmente se van llenando de agua para trasladar a las embarcaciones de un nivel a otro. Es decir, como cajones de agua, con una puerta de entrada y otra de salida, por donde las naves se deslizan hasta el cauce del canal en el que continúan su travesía. Bien, pues en vez de las esclusas, la ambición del cambio de milenio traía entre manos una solución impresionante. Como ocurrió con el puente Millau, del que te conté en el kilómetro anterior, las propuestas llegaron de todos sitios, pero finalmente la propuesta ganadora se adjudicó al arquitecto Tony Kettle, líder del RMJM Architects, con la colaboración de varios ingenieros, constructores y, por supuesto, la dirección de la British Waterways. El proyecto ganador fue genuino, único, revolucionario. Le dio la vuelta a todas las demás propuestas presentadas. Y sobre todo, representaba muy bien los nuevos principios que deberían ayudarnos para enfrentar el nuevo milenio. El proyecto ganador llevó por nombre la Rueda de Falkirk. Al igual que los otros puentes que han sido protagonistas en esta temporada, este revolucionario proyecto trajo consigo muchos desafíos. El primero fue construir un acueducto, es decir, un puente pero para el agua. Se tenía que construir justo en el límite del Canal de la Unión, para que sirviera de unión, valga la redundancia, entre la desembocadura del canal y el nuevo sitio en el que se colocaría la Rueda de Falkirk, que por cierto, se llama así por el nombre de la población en el que está ubicada. En segundo lugar, los desafíos del nuevo milenio traían consigo una nueva manera de consumir energía. La rueda no podía representar un gran desgaste, al contrario, debía de optimizar y garantizar el impacto medioambiental. En tercer lugar, este nuevo proyecto debía optimizar el tiempo de traslado. Así que sí, el enlace del milenio sería una especie de noria para las embarcaciones, un ascensor para navíos. Fue innovador y extremadamente simple. El diseñador Paul Rand define esta idea perfectamente. Dice, el diseño es simple, por eso es tan complicado. Cuando las embarcaciones están listas para adentrarse a la rueda, unas compuertas se abren y los barcos entran en las cunetas o tinas rectangulares, cada una con 250,000 litros de agua, lo suficiente para llenar una piscina olímpica. Una vez dentro, las compuertas se cierran. El agua residual que ha podido quedar entre ellas
se bombea. Y ahora sí, la rueda de Fallkill gira en perfecto equilibrio. Da igual que en una cuneta hayan 2 embarcaciones y en la otra una sola. El peso es el mismo porque los líderes de este proyecto se inspiraron en el principio de Arquímedes. ¿Qué hay más innovador que recuperar un principio antiguo cuya función sigue vigente hasta hoy? Lo innovador siempre está en la unión, en la capacidad de enlazar saberes del pasado para dar solución a un problema actual, que además debe mantenerse en la posteridad. Es una rueda que funciona como una balanza, que garantiza que los pesos estén equilibrados. Un lado no pesa más que el otro. No podría funcionar si en un lado existiera más presión que en el otro. Una rueda con una serie de engranajes que aseguran que las cunetas o tinajas no se balanceen, que mantengan su estabilidad mediante el sistema de rotación de la rueda. La rueda resolvió los desafíos. En primer lugar, la rotación de la rueda, lenta pero segura, tiene una duración de tan solo 7 minutos. Con esto, los líderes de este proyecto consiguieron optimizar el tiempo de desplazamiento, que antes, con las esclusas, te llevaba más de medio día. En segundo lugar, el movimiento de la enorme estructura de 1.800 toneladas consume la misma cantidad de energía que 8 teteras. Sí, has escuchado perfectamente. 8 teteras que ponen en marcha los motores hidráulicos. Muy poquita energía para mover esos pesos enormes. En 2002, tras 2 años de trabajo, 1.200 toneladas de acero, 14.688 tornillos apretados a mano para evitar que pudiera haber la más mínima fuga de agua y más de 1.000 personas implicadas en su construcción, los canales de Escocia se abrieron nuevamente a la navegación. El enlace del milenio representó tanto física como simbólicamente la unión entre los canales. La reina Isabel II estuvo presente para inaugurarlo. Todos los conceptos implícitos en su proceso de construcción, su diseño escultórico inspirado en una hacha celta, su funcionalidad, fueron también una manera de recordar los principios que no se podían olvidar para el inicio del nuevo milenio. Después de todo es muy simple. Los pesos equilibrados, los engranajes bien conseguidos, el consumo de energía el mínimo para no dar paso al desgaste, al estancamiento, el movimiento cíclico, redondo, esférico y continuo. Ni siempre arriba ni siempre abajo. Lo que el agua ha unido, que no lo separe el hombre. ¿Escuchas ese sonido? Pues de esta maravilla de la ingeniería de los canales de Escocia, nos trasladamos hacia las Hébridas Interiores, un archipiélago tranquilo de Escocia que no está muy lejos de donde estamos ahora. Demos un giro pues al relato, hacia norte 56, oeste 5. La isla a la que hemos llegado tiene una belleza particular, sublime. La envuelve cierta nostalgia, cierta bruma. Y aunque el mar es bravo, en todo lo demás, la calma es sobrecogedora. No mucha gente vive aquí. 2 centenares de personas como máximo, y aún menos en el año al que hemos viajado. Dimos un salto atrás en el tiempo, y estamos en 1948. Estamos afuera de una casa pequeña a la que recientemente llegó un hombre con su hijo pequeño. Han venido buscando paz y aire limpio. Ahí está el hombre, detrás de la ventana, escribiendo. ¿Qué lo ha traído a este lugar remoto? ¿Qué teclea con tal impulso? Acerquémonos para descubrirlo. Es un hombre relativamente joven. Tendrá unos 46 años. Es alto, delgado, de cabello castaño.
Sus manos teclean incesantemente una novela donde el protagonista habita un mundo controlado por un único pensamiento. Toda idea que se salga de esa línea es reprimida, cancelada, silenciada, vaporizada. Vivir con una opinión propia no está permitido. La sociedad está siempre vigilada, observada, escuchada. Este escritor narra un futuro en donde las habitaciones y espacios íntimos de las casas tienen siempre un dispositivo que todo lo ve, que todo lo sabe. Cada pensamiento, cada gusto o disgusto, siempre a todas horas. Un dispositivo que alcanza a escuchar lo que se dice entre sueños, pero también que escucha los miedos más profundos. La historia que este hombre escribe es tan absurda que los nombres de los ministerios que rigen su mundo tienen un sentido contrario al que en realidad deberían de cumplir. Para que te des una idea, el Ministerio de la Verdad manipula las noticias, el entretenimiento, la educación y las bellas artes según convenga. El Ministerio de la Paz, en realidad, se ocupa de estar en guerra todo el tiempo. El Ministerio del Amor se encarga de mantener el orden mediante control en vez de libertad. Y por último, el Ministerio de la Abundancia se encarga de los asuntos económicos de una sociedad que mantiene en la riqueza a una minoría y en la pobreza a una mayoría. Una sociedad en la que la balanza no está equilibrada, la rueda no gira y la estructura de poder es piramidal. ¿Quién es este hombre que pulsa las teclas para comunicarse a través de la imaginación con las generaciones del futuro? En esta isla remota ha encontrado paz y silencio. Siendo muy joven vivió la represión, el abuso, la pobreza y las pésimas condiciones de los obreros de las minas del Reino Unido. De vocación, periodista. Por elección, soldado de guerra. No tiene espíritu conformista. No le han bastado libros, ni opiniones, ni lo que la prensa cuenta. Salió a encontrarse con la vida. Así alcanzó una mayor comprensión del ser humano, los riesgos del poder, la obsesión por el control y la devastadora fuerza de la opresión. Observa esa hoja que sobresale por la máquina de escribir. Un nombre se revela. Winston. Así se llama el protagonista de esta novela. Un ciudadano que, como los demás, sigue las normas de una sociedad permanentemente observada. Hasta que un día, una página en blanco le despierta el deseo de expresar lo que piensa y lo que habita en su cabeza. Un diario. Un espacio íntimo reservado para sus inquietudes y deseos. El inicio de un acto de rebeldía. Un acto de desobediencia en una sociedad que castiga con severidad a quienes van en contra de los discursos de odio que se promueven. Este hombre está escribiendo una distopía. Así se le llama a las historias que presentan un futuro que no es precisamente positivo y del todo feliz para las personas. En ella, las personas viven con tanto miedo, con un pensamiento tan reprimido, que casi se les está olvidando expresarse. Se les está olvidando cómo decir en voz alta una opinión propia, argumentada, bien pensada. Se les está olvidando lo que significa el coraje. ¿Por qué? ¿Por qué escribir historias que cuenten un futuro escalofriante? ¿Por qué inventar un mundo que da miedo que de verdad exista? El hombre insiste con letras y teclas. Revela con su personaje que hay mucho de él mismo en este relato. Después de todo, este escritor ha peleado en las trincheras de la Guerra Civil Española. Incluso ha servido como periodista en la Segunda Guerra Mundial. Ha vivido un tiempo de verdadera oscuridad, de verdadera destrucción, dolor y miedo. Incluso miedo para hablar. Pero en la literatura encuentra voz y libertad, permiso para hablar. Como otros escritores intelectuales de su tiempo, este hombre abriga la esperanza de que el acto de escribir es un puente para que otros puedan escuchar. Escribir como medio para luchar por el derecho a pensar.
La palabra como recurso para defender la intimidad, como modo de liberar lo que no sabemos cómo articular. Observa, en lo que está escribiendo dice: nos encontraremos en el lugar donde no haya oscuridad. Su nombre es Eric Arthur Blair, pero el mundo lo conoce como George Orwell. Después de una vida intensa en experiencias y varias obras literarias publicadas, ha venido a esta isla de Escocia para escribir 1984, una novela de ficción distópica que será el último de sus trabajos. ¿Qué quiere decir con "nos encontraremos en el lugar donde no haya oscuridad"? Sobre esta novela que se parece a la realidad actual, no te contaré más. Quiero que tú la descubras, pero sí te propongo que te quedes con la reflexión del poder que la escritura tiene, en realidad el arte en general, para expresar aquello que no siempre podemos articular. Para atar los cabos entre estos tres encuentros, vamos a dar un salto al Hotel de la Riviera Maya para conocer el final de aquella experiencia con la que empezamos el relato de hoy. Viajemos a aquella noche en la que conmemoramos aquella fecha, 1984, 1984, al día en el que una cena de cumpleaños cambió de tono y sensación por un vaso roto y una voz. Es que eres una estúpida. Mi voz interior me dijo: haz algo, que te dé igual meterte en la conversación de la mesa de al lado. Empieza por una palabra, articúlala, pronúnciala, di, basta. ¿Cuántas veces esta escena habría tenido lugar en el pasado? Dejé de escuchar a Novio. Me absorbió la tensión de aquel suceso, haciéndome sentir rabia, enfado e indignación. No me llevo bien con la violencia, no me llevo bien con la burla, no me llevo bien con la humillación. No sé cómo gestionar mis emociones cuando estoy presente en este tipo de acontecimientos. Y entonces, ocurrió algo que no esperaba. El niño empezó a llorar. El corazón se me encogió una vez más. El Señor habló. Pero, ¿qué te pasa, hijito? ¿Por qué lloras? El niño respondió entre sollozos que no le gustaba que le hablara así a su abuelita. ¿Cómo, hijito? ¿Es que no ves que yo quiero mucho a tu abuelita? ¿Verdad que yo te quiero mucho? Permanecí mirando de reojo aquella escena, con los oídos abiertos a lo que sucedía, y ahora sí, con la pregunta inevitable de Novio. ¿Es que te pasa algo? Yo le respondí: pide la cuenta, que ya nos vamos. Mientras los adultos intentaban calmar al niño, observé el lazo azul de la pequeña, sus manos animando a sus muñecos sobre el mantel blanco de aquel restaurante a pie de playa. La niña estaba evadida de la realidad. Era como si sus juegos la mantuvieran en una burbuja, en otro lugar, muy lejos de aquella mesa que debía haber sido una noche de encuentro familiar. ¿Qué historia la estaba protegiendo? ¿Qué relatos estaría contando? ¿Qué mundo, posiblemente mucho mejor, estaría describiendo en su ilimitada imaginación de cría? Conforme salimos del lugar, le pregunté a Novio si se había enterado de lo que pasó. Me dijo que no se enteró porque él me estaba contando una historia a mí, y su atención estaba en lo que me estaba diciendo y no en la mesa de al lado. Obviamente le pedí una disculpa por no haberle prestado la atención que se merecía, pero él ya sabe, porque me conoce muy bien, que se me activa el radar cuando alguna situación me incomoda o se me desata el enfado moral por algún acontecimiento en el que siento que tengo que intervenir. Al día siguiente busqué a aquella mujer por todo el hotel. Me habría gustado darle una sonrisa, un gesto amable, tener un pretexto para ayudarle con algún bolso y decirle: «Señora, qué guapa está». Algo, cualquier cosa, un poco de justicia poética quizá. O tal vez habría podido escribirle un papelito, de esos que me gustan tanto, con una nota que dijese:
nos encontraremos en el lugar en donde no haya oscuridad. ¿Cuál es ese lugar? ¿Existe? En 1984, George Orwell nos dice que el lugar donde no hay oscuridad es el futuro imaginado. El futuro que uno nunca vería, pero el mundo en el que de alguna manera uno podría participar. Llevo muchos años queriendo compartir esta historia del hotel. Me gusta pensar que en algún futuro imaginado, y no distópico, la nieta y el nieto sabrán liberarse del peso del desprecio y del discurso del odio. En pleno siglo XXI, la lucha sigue siendo entre el más fuerte y el más débil. No solo en cuestión de género, también de ideologías de raza y de credo. En este continuo estira y afloja, en estos cotidianos encuentros con el conflicto, ¿qué historias podemos compartirnos para tener el coraje de decir, basta ya? Hay principios esenciales que se mantienen con el cambio de milenio. ¿Qué esclusas y qué ruedas debemos echar a andar entre nuestras familias para comunicarnos mejor? ¿Qué mundos tenemos que describir hoy para los que nos lean o escuchen cuando ya no estemos? Lo que nos corresponde hacer ahora mismo quizás sea simplemente pensar. Imaginar cómo acercarnos a un lugar donde no haya oscuridad. Un mundo más luminoso. La violencia se acentúa cuando la represión se acumula o cuando la opresión se ejerce con mayor autoritarismo. Da paso a la ira, esa emoción que casi nos enloquece y que trataremos en el siguiente kilómetro o episodio de este podcast narrativo. Por ahora, aquí termina nuestro viaje. ¿Escuchas ese sonido? Pues venga, vamos a despedirnos. Ay, viajera o viajero, muchas gracias por llegar hasta aquí. He querido reflexionar contigo a través de este relato. Si crees que lo he conseguido, me gustaría saber tu opinión. Escríbeme a través de cualquiera de mis redes sociales o envíame un email a tere@somoslatitudes.com. Si es la primera vez que escuchas el podcast, este proyecto nació en 2020 y va por su temporada número 5. Si te ha gustado, te invito a que recorras otros kilómetros. Tú eliges la ruta, pero si me permites una recomendación para seguir reflexionando sobre el abuso, puedes darte un salto al kilómetro 16, ese episodio que se llama Prohibido tocar. O si prefieres cambiar un tanto el tono y disfrutar de un relato un poco más alegre, date un salto al kilómetro 8, Fuego. Igualmente quería contarte que en esta temporada me he atrevido a abrir el proyecto a mecenazgo. Esto quiere decir que puedes ayudarme a financiar la siguiente temporada. Hasta ahora produzco este podcast con recursos personales, pero tal vez en el futuro pueda sostenerse por la colaboración de gente como tú. Visita www.somoslatitudes.com/colabora para descubrir cómo puedes convertirte en mecenas de latitudes. Listo, pues vamos a los créditos finales y empezamos por la persona que ha enriquecido con su acento el relato de hoy. No ha sido fácil encontrar una voz que esté dispuesta a ser el malo de la película. En la voz de ese hombre en sus 60 años, que no le habló de una manera muy bonita ni amorosa a su mujer, el señor Guillermo Cruz. Muchas gracias, Guillermo, por atreverte y entrar al juego conmigo, y sobre todo a tu nuera Miriam Simón, que siempre está dispuesta a dar ayuda cuando alguien la necesita. Para que este proyecto sea posible, me acompaña una tripulación. La revisión editorial la realiza Adi Góngora Basterra. El diseño o identidad gráfica es a cargo de Mala Studio, representado por Mabel Sánchez y Laura Valero. Finalmente, quien le pone los efectos y el sonido al viaje sonoro que recorres conmigo
es Kenneth Trian, que desde la Ciudad de México nos manda su mejor energía y las mejores vibras. Te mando un abrazo y deseo que recurras cada vez más a la imaginación para hacer de nuestro mundo, que es precioso, un lugar más habitable para los que coexistimos y compartimos el absurdo, pero sobre todo la esperanza, siempre la esperanza que nos hace sentir responsables de lo que estamos dejando para las generaciones que nos siguen. Recuerda que siempre somos resultado de los encuentros que tenemos. Guillermo, ¿me ayudas una última vez con tu voz? Somos latitudes. Seguimos con el viaje dentro de 15 días. Nos toca reflexionar sobre la ira. Un besito muy grande. Gracias por seguir.